Todavía estamos muy... Ese era el problema, que ellos predicaron que si tú no hablabas en lengua, tú no eras bautizado en el Espíritu Santo. Y eso lo llamaron pentecostales. Todavía no. Lo que pasa... Todavía no. ¿Cuándo pasó? Dime, ¿cuándo pasó? No, todavía 1916. En el 1906, 10 años antes, ya en Los Ángeles había pasado lo de la calle Azusa. Pero, por favor, en 1916 fue déjame Puerto llegar Rico. a la calle Azusa. Toma tu espada, sigue peleando, que hoy la victoria es entregada en tus manos. No te detengas, sigue confiando, toma posesión de lo que Dios te ha entregado. Toma tu espada, sigue peleando, que hoy la victoria es entregada. Santo tú eres mi Dios. Le damos gracias primeramente a Dios y a cada uno de ustedes, los oyentes del podcast, los del camino, sabiendo que le tienes que dar clic. Ya eso te lo voy a repetir para acordártelo, pero eso es algo que se supone que tú lo suscribas, lo compartas para que me ayudes a predicar la palabra de Dios y las discusiones que formamos aquí. Gracias a nuestro hermano Víctor, a nuestro hermano David y a nuestro hermano Gabriel, que son los que siempre están aquí hablando la palabra con nosotros y dándole información que hasta yo aprendo cada día más de todo lo que hablamos aquí. Y si yo aprendo, yo sé que también tú estás aprendiendo. Le damos gracias a todo aquel que comenta. Quiero darle gracias a todos los pastores, que están haciendo un buen trabajo. Le doy gracias por el trabajo que están haciendo. Sigan hacia adelante. Yo sé que a veces viene el cansancio, que vienen los pensamientos, pero sigan hacia adelante porque estamos ya casi venciendo todo este mundo santo. Y hoy tenemos el tema de cómo comenzó esta hermosa iglesia del Pentecostal, este hermoso movimiento, del Pentecostal. Traer diferentes informaciones que cada uno de nuestros hermanos tiene para que usted pueda aprender cómo comenzó este movimiento que tanto tú oyes y que tanto critican y que tanto digan. Hay una de las críticas, ¿viste?, que a mí me encanta. Nos llaman los pentecolas. Y tú dices, pero ¿por qué los pentecolas? Y dice, porque nosotros somos como la Coca-Cola que hacemos daño, dicen ellos. Pero tú sabes que la palabra de Dios dice que entiende que este mundo va a creer que siempre va a vernos como locos. Y a mí me gusta eso. A mí me gusta que vean que nosotros estamos llevando la palabra de Dios, no importando lo que sea. Pero vamos a comenzar con esos textos bíblicos que nuestro hermano Gabriel siempre lee para así comenzar a orar y comenzar este podcast. Amén. Dios le bendiga a todo oyente. Hoy estaremos leyendo la palabra de Dios en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos 14 al 21. Hechos capítulo 2, versículos del 14 al 21. Lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y Santo Espíritu. Amén. Amén. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo.
el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invoque o invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Altísimo Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por darnos la oportunidad de reunirnos en este lugar papá Dios, para poder hablar este tema, Señor. Bendice a cada uno de los oyentes, bendice a cada uno de mis hermanos y trae, Señor, palabra a través de nosotros, mi Dios. Gloria a Dios. Te doy gracias y todo te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. El comienzo del Pentecostal. Gloria Ese a comienzo de este movimiento que representa, siempre entiende, una de las cosas que nos representa a nosotros es que nosotros creemos en el bautismo no solamente del agua, sino también del Espíritu, en las lenguas, que verdad, es que una de las cosas que dice, mira, este es pentecostal porque está hablando en lengua. Pero ¿cómo comenzó esto? Cualquiera de los que quieran comenzar a hablar el día de hoy. Bueno, yo voy a comenzar porque a mí me gusta siempre empezar de la tierra antes que salga la raíz. Seguro, seguro. Amén. Todos decimos que nuestra teología, nuestro principio viene del catolicismo, pero es que, y eso es una realidad, porque nuestros principios se basan de ahí. Pero antes de eso, mucho antes de eso, vemos la historia de y vuelvo a tocar la historia de Nerón. ¿Por qué Nerón? ¿Por qué todo comienza ahí? Porque Nerón todavía, la iglesia, el ciclo romano, ¿sabes? Las leyes romanas, por causa de Nerón y quemar Roma, empezó una persecución cristiana. Todas las personas que estaban involucradas en este tipo de liturgia fueron perseguidas porque él acusó a los cristianos de haber quemado Roma. Entonces vemos aquí hay una carta de Tarsito que Jerusalén. en Jerusalén y en Roma. Y entonces aquí hay una carta de Tarsito que decía que ya el mismo pueblo romano pedía misericordia por esas personas que estaban en el circo romano, porque ya no daba gusto de ver tanta sangre y tanta gente morir, porque él mataba 5 y llegaban 50. Mataban 50, llegaba a 100. ¿Sabe? Que la propagación del evangelio, del trabajo que hizo Pablo y los apóstoles, era de manera tal que era inmensa en ese lugar. Pero vemos que todo era por fines de lucro, porque cuando muere Nerón, se mata a Nerón, él hace un suicidio porque como lo está buscando, se dio de cuenta del atropello que hizo. Entra en vigor Domiciano. Para aquellos gogoleros que les gustan investigar, pues Sí, que en investiguen. confianza lo pueden hacer. O sea, entra bajo el dominio Domiciano. Domiciano, al ver que no había templo en Jerusalén, al ver que el general Tito hubo guerra y el general Tito destruyó el templo de Jerusalén, y había ya un tipo de práctica en esa iglesia, vemos como el Domiciano pega a decir, bueno, para no leer este contexto a Robichuela, como digo yo en Puerto Rico, bueno, pues como no hay templo, ustedes están entrando tributo a César, ustedes entonces pueden traerle sus ofrendas al César. Entonces ahí, desde ese punto, yo diría que inició un interés Roma de ver cómo atraer masa y cómo atraer gente hacia el gobierno romano. Acordémonos que la Iglesia Católica llegó a un punto en que era el gobierno. Ellos Exacto. controlaban todo. ¿Por qué? Porque de ese punto de vista de estos dos varones que hicieron y estrago, por eso es que en el gobierno de Domiciano vemos que Juan, en vez de matarlo, lo tira para Isla de Pasmo. Pero ahí empieza, ahí como que emprende la luz de ¿verdad? Y no estoy hablando de que el catolicismo esté en esta práctica, estoy hablando de un inicio, de cómo ellos entonces emprendieron de una manera sutil de esta práctica de cómo lograr
iniciar aprender este concepto de lo que es el evangelio del cristianismo. ¿Por qué? Por el estilo de ofrenda, veían cómo se movían masas. La única diferencia es que cuando empezó el evangelio o el catolicismo empezó a emprender lo que ellos llaman el evangelismo en las tierras, que fueron a través de conquista, todos sabemos de historia todo esto, pues vemos cómo ellos adaptan cualquier tipo de religión pagana a ellos. De ahí entonces es que entran tanta riqueza y tanta cosa de cada país, de donde ellos conquistaban. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el detalle aquí? Hay una persona que ya para el 1300, y si no lo conocen, pero vamos a conocerlo ahora, él se llama Juan Hus. Juan Hus, en el 1369, él vio cómo las iglesias se enriquecían y llevaban un evangelio contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y él empezó a predicar en contra. Él fue el primero el que le dijo hereje a un papa. Y empezó entonces a apoyar a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué sucede? Que cuando a él lo capturan, a él lo atrapan calladamente, dice en la historia que él, cuando él murió, empezó a cantar unos salmos antes de morir, y él dijo unas palabras muy interesantes que te lo voy a compartir contigo ahora. Él empezó a decir, y él le dijo: Señor Jesús, por ti sufro con paciencia esta muerte cruel. Te ruego que tengas misericordia de mis enemigos. Dice que murió cantando los salmos mientras se va quemando el orégano. Sí, yo había oído de eso. ¿Qué sucede? Eso fue para 1300. Todo el mundo hablamos de verdad de Martín Lutero, que lo vamos a tocar, pero ya desde 1300, mucho antes, ya se han dado de cuenta que la iglesia estaba tomando un giro que no era el que en realidad decía la palabra del Señor. ¿Por qué comienzo con él? Porque a nosotros nos llaman protestantes. ¿Por qué? Porque Martín Lutero fue la primera persona en que en el medio de una reforma empezó a leer la palabra de Dios y dijo: espérate, me estoy inspirando de estas personas, y estas personas tienen razón. Yo estoy leyendo y es verdad. Una de las tesis que él puso, que las clavó en la pared, él dice que el mediador entre Dios y el hombre es Cristo. Amén. No es un sacerdote, no es un papa. Entonces, pues, ahí él cogió esas 95 tesis, las cogió frente a la puerta de la reforma, pam, 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 pam. Yo no voy a echarme para atrás hasta que me resulten estas 95 tesis. Entonces, de ahí para abajo, entonces empezó el movimiento protestantismo, lo protestante, lo que nos llaman protestantes. ¿Ok? Que de ahí, de esa reforma protestante, podemos ver grandes hombres que se levantaron como John Wesley, Juan Calvino, Martín Lutero, hombres que de una u otra manera fundaron a los menonitas, fundaron los presbiterianos, los bautistas, y de ahí comenzó entonces el movimiento en la cual nosotros vemos que se llama protestante. Cada uno, estudiando un poco sobre todo esto, cada uno tiene una forma diferente de cómo llegarse a Dios, pero algo que tienen en particular es que todos creen en Dios. Exacto. Quizás con diferentes formas o distintas, pero un poco menos de reglamentación de lo que es en sí una forma como la Iglesia Católica, sino que estos protestantes, la base fundamental es la Biblia. Ahora, cada uno de estos hombres, de una u otra forma, interpretaban la Biblia de acuerdo a su pensamiento o de acuerdo como ellos la podían entender. No estamos juzgando, no estamos diciendo. Yo creo que lo más esencial que estos grandes hombres hicieron fue que nos enseñaron a que nosotros tuviéramos la libertad de leer las Escrituras.
porque la palabra bien claro dice. No fueron ellos, fueron la facilidad de la imprenta. Sí, no, de exacto. hacer libros. Pero para ese tiempo, cuando llegó la era de la imprenta, Sí. de que el hombre podía escribir un libro y fácilmente duplicarlo, se regaron las Biblias. Pero pero fue gracias a ellos, ¿verdad? Sí. Pero yo estoy hablando, dame un segundo, yo estoy hablando a que esto, la diferencia, y no es que estamos hablando un poquito feo sobre la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica era muy, muy reservada en cuestión de descifrar lo que estábamos ahí, sino que ellos tenían que, las personas de ellos que eran quien controlaba al pueblo de una forma que ellos manejaban todo sin que las personas pudieran leer lo que está ocurriendo, como dice David. Lo que pasa es que la Iglesia Católica, lo que pasa es que no quiero tocar más para atrás porque quien hacía la Exapla, la Bucapla, eso fue entre Orígenes, que empezó a hacer entonces lo que es la Exapla, la Vulgata, la Bucapla. Pero eso no quiero entrar en eso. Traducciones de la Biblia. Sí, pero por ejemplo, la Bucapla le llamaban Bucapla porque en un lado estaba en latín y el otro lado estaba en el libro original. Entonces, eso a ellos se les hacía más fácil de estudiar la palabra de Dios. De ahí nuestra teología, por eso no quiero. Pero el punto es que, ¿verdad? La Iglesia Católica para esos tiempos, tratando del siglo II, siglo III, la iglesia estaba escrita en latín. La única persona que podían tocar el libro y leerla eran más que los papas, los sumos sacerdotes. Los líderes, eran claro. los únicos. El pueblo de Dios no tenía acceso a eso. Porque no sabían leer. ¿Qué pasa? No, ellos Aunque supieran leer. Ellos entendían. Lo que pasa es que ni siquiera podían tocarla. ¿Qué pasa? Que la ideología de Juan Wycliffe, lo pueden buscar, Juan Wycliffe. La ideología de él era que cuando empezó a leerla, él dijo, la palabra de Dios tiene que ser llegada a todo el mundo, a toda persona. Lo que pasa es que desde el 1200 eso viene peleándose. Lo tenía controlado. Y lo tenían controlado la iglesia y no se podía tocar. ¿Por qué? Porque aquí hay muchas verdades que si lo conocía el pueblo, pues la iglesia, pues como te dije, estaba de fines de lucro. Pues, sí, pues, tú sabes, era un problema para esos tiempos. Todo era santísimo, todo era pecado, todo era herejía, todo era... Sí, no había la facilidad de tener una Biblia en la mano como la tenemos ahora. Imagínate tú que cuando la reina Valera, los valerosos, ¿verdad? Los que son valerosos, Valera, cuando fue perseguido por la Inquisición, no sé si saben quiénes son los inquinadores, en la era de la Inquisición, ellos eran los verdugos que mataban a la gente que hacían herejía. Exacto. ¿Qué pasa? Que era herejía aquella persona que traducía el latín al español. ¿Qué pasa? Que Valera, en todo lo que preparaba, traducía un poquito, para por ahí vienen a correr. Traducía un poquito, mira, por ahí vienen a correr, porque él fue perseguido, él fue martirizado mientras él creía este libro. Pero no quiero entrar mucho en ello. Sí, porque estamos en lo de los pentecostales. Se están desviando de lo que queremos hablar. No, pero algo que yo quería traer, porque vamos a entrar a lo que es los protestantes. Cuando yo me refiero a estos hombres que instaron se llaman los pueblo. padres de la reforma. Exacto. Fueron 7, pero lo que nos estamos olvidando es que ellos eran alemanes, Sí, italianos, exacto. españoles, hablaban diferentes idiomas. Exactamente. Y ellos mismos entendían el latín. Exacto. O el griego donde estaba escrito la Biblia. Tenían que expresarlo al pueblo porque el pueblo no hablaba latín, el pueblo Exacto. hablaba alemán o hablaba italiano o hablaba español. Los curas o los sacerdotes lo que hacían era que le leían la Biblia y le daban la interpretación que la iglesia quería darle. Exacto. Amén. Pero el boom, como se dice, Exacto. el boom de los protestantes, lo que nos ayudó a nosotros fue que pudimos imprentar la Biblia, que ahora la Biblia era traducida del latín al alemán y se podía imprentar. No solamente se hacía una, sino que se podían hacer 500, se podían hacer 600. Por eso En español lo mismo. Ahora lo importante es, Pastor Gamaliel, que la Biblia desde el comienzo nos enseña que de cada
un cierto tiempo, para no ponerle fecha, pero 500 o 1000 años aproximadamente, 1512. siempre Dios ha traído un mover. Oh, yes. Un mover del Espíritu. Yes. ¿Verdad? Pasó en el Pentecostés 2000 años atrás. Después la Iglesia Católica tomó ¿verdad? su régimen y todo el mundo tenía que adoptar sus tradiciones hasta que vinieron estos, como hermano Víctor estaba diciendo, estos padres de la Reforma, Los protestantes. con el más conocido Martín Lutero, y hicieron lo que se llama la Reforma, ¿verdad? Y el mover del Espíritu en Europa, en ese continente europeo, fue grande. Y ahí fue que vinieron, ¿verdad? Comenzaron a venir a Estados Unidos y trajeron el cristianismo a Estados Unidos. Ahí vamos a ¿verdad? entrar. Ahí vamos a entrar. Y en ese cristianismo en Estados Unidos, en ese mover del Espíritu, glorificado sea el Señor, pues llegó el momento en el 1906 o Yes. 1904 aproximadamente, cuando hombres de Dios comenzaron a predicar algo un poquito más diferente que predicaban los bautistas, los metodistas y, ¿verdad? Y los nazarenos y todo eso, y toda esa clase o todas esas dominaciones cristianas, ¿verdad? Y la predicación de ellos era que tú tenías que hablar en lengua si eras bautizado con el Espíritu Santo. Bueno, todavía estamos muy... Ese era el problema, que ellos predicaron que si tú no hablabas en lengua, tú no eras bautizado en el Espíritu Santo. Y eso lo llamaron pentecostales. Todavía no. Lo que pasa... Todavía no. todavía no. ¿Cuándo pasó? espérate. Dime, ¿cuándo pasó? No, todavía no. 1916. En el 1906, 10 años antes, ya en Los Ángeles había pasado lo de la Sí, calle Azusa. pero- por favor. En 1916 fue Déjame Puerto llegar a la Rico. calle Azusa. Sí. Déjame llegar. En el 1916 fue en Puerto Rico con el jibarito Sí. ese, José Está Luis bien, o sí. algo así que Sí, se llamaba. lo que pasa es que tú estás llevando el término pentecostal. Lo que pasa es que eso de pentecostal es bien criollo. Sí. No, eso es americano. Eso es americano. Eso es americano, eso comenzó en Topeka, Sí, Kansas. eso empezó en No California. me deja llegar a la Sí, calle Eso Azusa. comenzó en Topeka, Kansas primero y después en Los Sí. Ángeles. Pero Ok. en Topeka, Kansas había un instituto de hombres blancos Sí. con un hombre llamado de apellido Parham, que él era el maestro. Sí. Y ahí había un afroamericano llamado William Seymour que Yeah. solamente podía escuchar por la ventana Yes. porque él no, porque todavía estaba la ley de Jim Crow, donde los blancos y los negros no se podían unir. Exactamente. Exactamente. Él era metodista. Él era metodista. So, el problema que yo tengo es ese, que los pentecostales comenzaron con una división. Sí, No, pero sí, sí. déjame hacer Deja que termine, deja que un termine. resumen antes. Lo que está Eso leyendo es Gabriel. antibíblico. Sí, Sí, lo que no, está, seguro. Pero lo que está leyendo Gabriel es la realidad de la realidad. Pero vamos a hablar un poquito cómo comenzó. Exacto. Porque cómo comenzó es el boom salió. Es que Pero antes de ellos- llegar al boom, Ellos se reunían y hasta que no hablaban en lengua. No, había no era manifestaciones hasta de que- sanidad, no, se iban. No, ese era ahí estaba el problema No, bastante no, es que grande, todo- la lengua. Ese Pero- era por eso que yo lo traje al principio, que era una de las cosas que nos representa a Pero- nosotros, es porque, entiende, de todo lo que había, El de los Sí, bautistas, pero- los pero- metodistas, lo que hablan en lengua. son los permíteme llegar a ese evento. Ok, Vamos por paso. vamos por paso porque vamos adelante. Vamos por Cuando- Cuando Sí, pero vamos 20 minutos hablando de algo No, que no, no sí, tiene. católico de los. Sí, porque que está un poquito incorrecto, no lo quise. es que lo que pasa es que No, déjame llegar aquí. Cuando todos estos hombres de Dios llegan a Los Ángeles, a California, ¿ok? Y llegan a la iglesia, una iglesia misionera. Todo lo que dice mi hermano Gabriel, todos comenzaron de una u otra forma a predicar la palabra del Señor, yendo por calle, predicar el evangelio. El hermano Furman, que mencionó Balmer, que mencionó Gabriel, era maestro de un instituto que inclusive no cobraba, simplemente mientras tú mantenías tu fe tú podías estudiar. Ahora llegó el momento en donde aquellas personas que creían en Dios, que habían escuchado de Dios y de la forma que lo habían visto, porque lo que pasa era que anteriormente
todos estos protestantes vivían conforme a lo que la Biblia decía. Y estoy hablando en la forma literal, pero todavía no habían experimentado una experiencia con el Espíritu Santo, aún todavía. Llegó el momento en la calle Azusa en donde Dios comenzó su mover de una u otra forma. Y cuando de la forma que los pentecostales la conocen. Pero espérate, todavía, yo sé, pero cuando yo comenzó eso, comenzaron a orar fervientemente, comenzaron a ayunar, comenzaron a buscar los elementos que ya estaban estipulados en la Biblia para tener una experiencia espiritual, no una experiencia personal. Porque cuando yo hablo de una experiencia personal, es que yo tengo que dejar mi pasado y tengo que moldearme a lo que dice la Biblia, portarme bien, hacer las cosas correctamente, el modo de vivir, pero no el modo todavía de tener una experiencia de lo que es danzar en el Espíritu, hablando nuevas lenguas. Y ahí, mientras se iban reuniendo, el mover de Dios comenzó a manifestarse. Y comenzó con una muchacha que comenzó a hablar lengua. Y cuando ella comenzó a hablar lengua, se quedaron atónitos. Y ahí recordaron lo que estaba en la palabra del Señor, lo que había profetizado el profeta Joel, y lo que ya había sido dado en Hechos capítulo 2, versículo Pero ahí es 8. donde único se habla de la manifestación de la lengua en el Nuevo Testamento. Exactamente. Porque después no hay más, no hay. En el capítulo 10, capítulo 19 del Todavía. libro de Hechos habla de la lengua. Sí, por eso de la lengua en el hecho, pero después de los hechos se da más que referencia de Pablo con referencia de algo de la lengua, pero manifestación. Yo entiendo lo que tú quieres decir. Sí. Exacto. Que el apóstol Pablo, la situación es que el apóstol Pablo corrige a la iglesia de Corinto porque tiene un desorden. Exacto. Pero no es que el apóstol Pablo está enseñando que hablar en lengua para tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se identifica en una persona cuando la persona da los frutos. Amor, paz, benevolencia, misericordia. Cuando el cristiano comienza a expresar o a demostrar todos esos actos, pues se entiende que el Espíritu Santo está trabajando en él. Pero la manifestación, que es otra cosa, la manifestación, que es un don. Cuando comenzaron estos primeros cristianos a experimentar algo distinto, a ver con los ojos a personas danzar en el Espíritu, a personas hablando en otro lenguaje, esto se volvió una revolución. Que dice la historia que tuvieron días en ese mismo evento. La iglesia no se cerró, más de 48 horas constantemente. Y todo el que venía, todo el que entraba ahí, bueno, la historia, la chequera de Jehová estaba ahí. Sí. Y de ahí entonces fue que comenzó esa denominación llamada Pentecostés. De ahí en adelante es lo que el movimiento carismático se determina Pentecostés. ¿Por qué? Porque Pentecostés se distingue en que creemos en la Trinidad, creemos en una nueva criatura, creemos en la segunda venida de Cristo y creemos en el don de lenguas. El don del Espíritu Santo. ¿Y por qué se pusieron Pentecostés? ¿Por qué? Por nada más por el día de la fiesta. No. Porque si miramos a ver, pero cogiendo la referencia de la fiesta, ese es el lo que asunto, pasó en Pastor Hechos. porque Gamaliel, ese es la el definición asunto. de Pentecostés, ¿qué significa, David? Son las fiestas de Son la la fiesta de la recolecta de la semilla. ¿Qué significa Pentecostés? La primicia. Sí, eso es la fiesta de la primicia. Está bien, eso es lo que se hace, pero la definición No, mira. de Pentecostés
en sí, la definición, cuando hablamos de definición, es el primer fruto, bueno. la fiesta del primer fruto. Por eso de lo que tú recibes. Yo estoy diciendo la La primicia. primicia. Ok, está bien. Lo que tú recibes, entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos en la cuando estamos en la gracia, Jesús va al cielo y dice que esperen en Jerusalén. Exactamente, y no espera por casualidad, porque todo lo que Jesús todo tiene que marchar de una forma u otra. Precisamente en la fiesta de Pentecostés fue el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. No fue en la fiesta de la otra, no. Entonces, por eso es que se denomina la definición de Pentecostés. Que El se nuevo. fue la cosecha y se reconciliaron el- 3.000 personas. El Pentecostés, Esa es el la nuevo. teoría. Voy a recibir lo nuevo. esa es otra, Porque Sí, lo la, viejo, la pastor. teoría de cual ellos sacan esa ejepsis es Exacto. porque como se recolecta la cosecha, pues ese día Pedro recolectó 3.000 No, y personas. aún más que eso, vámonos al espiritual. Bueno, el espíritu, ¿no? Vámonos al Pedro, espiritual. el espíritu. Ahora, ya no estamos en la ley, sino ahora estamos en la gracia del Espíritu Santo. Lo nuevo, lo viejo No me se pongas quedó a atrás. pelear, men. Lo nuevo está, A mí no me gusta cuando lo dicen viejo se quedó atrás. La ley Pero ya es que la está gracia estaba en abolida. el Antiguo Sí, a mí Testamento no me gusta, también. pero no cambiemos el tema. No, pero, Sí, porque sí, estaba en el Antiguo porque- Testamento. Sí, porque Cuando- estamos hablando del Sí, inicio cuando de Pentecostés. lo que sucede para mí, para mi entender, Tanto, eso estuvo terrible. lo que sucede es que cuando estos europeos vienen para Estados Unidos y traen el cristianismo, ellos lo estaban llevando como que más liturgia, como más ceremonial, Sí, exacto. algo más tradicional. Yes. ¿Verdad? Y uno sabe que en ocasiones la Biblia nos enseña y la historia nos enseña de esos movimientos en los cuales las personas pensaban que Dios no podía comportarse o Dios no actuaba de esa forma porque a lo mejor la Biblia al 100% no lo enseña, ¿verdad? Porque si hablamos de la homilética, estamos hablando de 3 textos o más para que sea una doctrina, pues no quiero, pero los protestantes estaban más liturgios. Por eso es que tú ves que un bautista estudia la Biblia más profundo Sí, que un sí, pentecostal. sí. Sí, Tanto así, no me diga que porque las universidades bautistas son más reconocidas sí, que... buenas, sí, son buenas. sí. Eso es correcto. Ok, so, No, el no, bautista tranquilo. estudia más la Biblia que el pentecostal. El pentecostal se lleva más por las emociones, por los sentimientos, que por lo liturgio, por lo de la Sí, Biblia. yo entiendo que tú dices, porque si tú buscas las iglesias pentecostales, están más llenas de gente ignorante. Ajá. No, vamos a usar esa palabra. No, no, porque no, bueno, son no, ignorantes. Cuando no, tú no bueno, conoces, ignorante cuando tú que no sabes lees algo. Sí, Sí, que que no tú no sabes conoces algo. algo. Ignorante es cuando tú ignoras algo, que no Sí. conoces algo. Sí, Lo sí. que pasa, Ok. es que lo que dice nuestro, ¿verdad? Varón aquí, es que lo que pasa es que ellos, las personas que emocionalmente hablando le gusta ver emoción, pues está ahí, ¿ves? Pero con una persona cuando tiene una relación con el Señor, pues Diferente. puede identificar qué es lo que es emoción y qué es lo que viene, Sí, qué es lo sí, que viene, seguro. viene de Dios. Pero lo que él está hablando es acerca del allá en Inglaterra se le llamaba el primer gran despertar. Exacto. Pero aquí en Estados Unidos se le llamó el reavivamiento del Evangelio. Exacto. De eso que está hablando él. Porque estaba una liturgia, estaba todo como soso, Sí, sin sí, sal. exacto, ¿Entiendes? exacto. Estaba todo como Mira, que este- ceremonial. Dios se movía porque el Espíritu está ahí y las enseñanzas están ahí, se salvaban gente aceptaba. Sí o no, así. seguro que sí, ¿Quién fue que pero lo no- llevó a Hawái? Porque de Hawái fue a Puerto Rico. Pero ese es el asunto. El asunto es bien bonito porque yo estaba tratando de buscar y no especifica quién le habló a ese puertorriqueño. Puertorriqueño. Porque no es problema, señor, perdóname, sino lo bonito de ese despertar, de ese movimiento que nació en la Casa Susa, ¿verdad? Era que habían diferentes nacionalidades. Sí, Primero, sí, eso sí. primero. Eso primero. Que antes de eso
Y todavía se ve un poquito que las iglesias son de blanco o son de prietos Exacto. o son de hispanos. Exacto. Sí. En la casa Susa pues eran prietos, blancos, hispanos. De todo. So, el pentecostal trajo eso. Yeah. Trajo la La unidad de Yes. raza. Cuando en Estados Unidos... Como por Dios lo quería. Como en Estados Unidos la ley Jane Crow, eso, no podías beber de esta fuente, no podías usar este Exacto, baño, no te exacto, podías exacto. estar junto un blanco con un prieto. Y de momento un blanco y un prieto están alabando a Dios. Mira, yo leí que uno de los comentaristas, se me olvidó el libro, pero en uno de los comentaristas dice, un periodista, qué desagradable se ve que una mujer blanca, bien emocionada, se tire para atrás y un hombre negro la agarre. La agarre. Eso es una demostración de amor. Pero para aquel tiempo era abominación para un Exacto, blanco ver exacto. eso. Aquí sí. ¿Entiendes? Exacto. Pero El pentecostal rompió con el racismo, bro. Sí, no, Eso no. es lo bonito del no, pentecostal. ese momento que Gabriel fue, mira, leyendo algo aquí, como tú dices, esto fue un avivamiento que cambió y transformó la vida de todos aquellos que pensaban de una forma más política, de una forma más racial, de una forma de que no me junto contigo, de una forma de que no comparto tu idea, porque tú eres de aquí, tú eres de allá. Este avivamiento que surgió transformó de una forma tan y tan especial. Mira, uno de las personas cuenta, dice, nunca busqué el hablarle en lengua. Mi mente natural se resistía a esa idea. Estos fenómenos violan necesariamente la razón humana. Significa un abandono de esta facultad durante ese tiempo. Y esto generalmente el último rincón que uno cede. La mente humana queda totalmente en desudio. Y esto es locura. Una pila de tropezo para la mente natural, para la razón, es algo sobrenatural. Lo que ocurrió allí. Pero ese es el problema, que yo lo que ocurrió ahí, el macho. maestro de Seymour Exacto. no lo entendía. No lo entendía. Porque él era más liturgio, él era más estudioso. Exacto. Y el apóstol Pablo Mira, dice bueno. que eso no puede pasar. ¿Entiendes? Sí, El apóstol Pablo dice, no, si tú hablas en lengua, se supone que alguien entienda. Exacto. Interprete. Exacto. Que interprete. En aquel momento la gente hablaba en lengua y no había quien interpretara. Eso no puede ser el espíritu, porque la Biblia dice que tiene que haber un intérprete. Pero el gozo que había allí. Pero también dice que si no es tu espíritu hablando con, ¿verdad? Seguro. Tú lo Seguro. puedes interpretar Sí, es lo que verdad, es dice. verdad. Seguro. ¿Entiendes? Tu espíritu hablando con el tuyo. Pero el mismo. problema ahí, el problema sería el alejamiento de Dios. Porque la persona está alabando o adorando a Dios con un grupo de personas. Tú comienzas a hablar en lengua, Dios está hablando contigo, pero ¿qué pasa con las otras personas? Porque la Biblia dice que los dones son para provecho de la iglesia. So, si tú estás hablando en lengua con el Espíritu y el Espíritu contigo, ¿qué provecho tiene la iglesia? Bueno. Ninguno. Pero ¿Entiendes? cuando Pablo lo explica tu espíritu con el espíritu de... Que se supone que... Vamos a poner un ejemplo, mira. Ajá. ¿Verdad? El día yo empecé a creer, yo no creía mucho en las lenguas. Yo decía que para mí eso era, ¿entiendes? Locura, ¿entiendes? Ahí. Porque es que yo no, de esto, Dios me permitió poder entender una lengua que habló ¿entiendes? La esposa de mi papá, que Dios la tenga en su gloria, falleció. So, un día estábamos en un culto, nosotros tres nada más, papá y yo y ella, ¿entiendes? Un ayuno. Y estábamos nosotros tres nada más. Y ella empezó a hablar en lengua, pero unas lenguas tan bonitas que mi mente lo que dijo fue, me acordó a mi abuela. Y yo dije, wow, ¿entiendes? Parecen las lenguas de mi abuela. Pero ahí, pum, yo empecé a entenderla. ¿Entiendes? Y cuando yo fui ante ella y le empecé a decir, ella me dijo, wow, Gamaliel, tú recibiste, ¿entiendes? El Don de mensaje. interpretación. Pero más nunca pasó hasta hace poco. Hace poco, más nunca yo entendí, hasta los otros días que entró un hombre, un muchacho, se sentó ahí, estaba predicando el pastor Josué, que está en Westfield, en Infield ahora. Y él entró y empezó a hablar en lengua, pero bien duro, y estaba interrumpiendo.
Ok. So, ¿entiendes? Ya uno de los ujieres iba a ir a donde él, pero yo empecé a entenderlo desde el altar. Ay, So, papá. yo lo paré a Ya lo ver y le siento dije, no, pensando. déjalo. Y yo empecé y Dios me dio un mensaje a través de él. Mira, ¿viste? Y ahí yo Pues, creí. ahí está lo que te estoy diciendo de la Biblia. Sí. ¿Entiendes? La persona habla, pero hay un provecho para otra persona. Sí, seguro. ¿Entiendes? Que ese es el asunto de que el hablar en lengua, amén, yo nunca lo discuto. La situación es esa. ¿Quién se aprovecha? Cuando la Biblia me dice que el que se aprovecha debe ser el prójimo, no la misma persona. Bueno, en algunos ¿Entiendes? casos. En algunos casos, pero hay que tener mucho cuidado porque Ajá. yo, por lo menos yo, cuando oigo a una persona en lengua, hay interpretación, yo no puedo decir si no es de Dios o no es de Dios porque... No, nadie está diciendo que no es de Porque, Dios, ¿no? porque sí, porque no quiero que llegue a ese nivel porque si es de Dios, Pues pues me haría la entonces blasfemia. seríamos entonces estaríamos pecando Sí, contra sí, el seguro. espíritu. Ajá, ¿Me sigue? seguro. Hay que dejar que la persona hable lengua y que Dios entonces tome tomando. Yo por lo menos, yo me he dicho que donde se mueve Dios, se mueve hasta Satanás y sus demonios. Déjame decirte, porque por eso es que Pablo dice que hay que escudriñar los espíritus. Tú sabes lo que pasa, y perdón que estaba hablando, lo que pasa es que hay muchos charlatanes que se han aprendido las lenguas y las están usando para relajo. definitivamente, pero uno lo ¿Entiendes? sabe. Y ahí es que está el problema, porque están dañando lo que es el evangelio. Pero- le están haciendo daño al evangelio, porque vienen y tú abres una lengua, ¿verdad? Y vuelves de nuevo, están hablando del amor, pero después 2 o 3 días después están hablando de la fe y las mismas lenguas, y vuelve de nuevo y las mismas Pero- lenguas, y todo el tiempo las mismas sí, lenguas. Pero siempre, Tienes toda la razón. pastor, siempre hay un pero. Y el pero lo da la Biblia. La Biblia dice, la Biblia es tan clara, mi hermano. La Biblia dice que la persona espiritual Oh, sí. puede juzgar a todos. Entonces, ¿qué sucede? Dios trae un mensaje, ¿verdad? Porque Dios trae un mensaje. Y en muchos casos, si no hay nadie que lo interprete, te digo una cosa, te lo voy a contar. Eso no es el problema de Dios. Dios lo trajo. La iglesia debe estar preparada para interpretar eso. La iglesia debe estar preparada para interpretar eso. ¿Y sabes qué? Sí. Voy. No, déjame Pero Dios, terminar. si no ve Ah, interpretación, ¿tú crees que Dios lo va a traer? no, papi. Dios, Dios sabe cómo- Dios, lo va a traer. Dios sabe que en esa iglesia no están preparados y como ¿Sabes quiera qué? va a traer el mensaje. Vuelvo y te lo digo. No. Vuelvo y lo digo. No Dios nos manda a nosotros a tener una relación con Él. Sí, Si el seguro. hombre no entiende, Seguro, ese pero- es tu problema. No. Ahora voy para otro. No. Espérate, dame, y termino. ¡Tanto! Y Eso es de termino. eso de los No. de los huesos colorados. Y no. Eso de los- como dice el dominicano, los jajatabla. No. Y lo segundo, mira. Por eso la Biblia dice, porque lo que yo te digo te lo respaldo por la Biblia. Amén, gloria La Biblia a Dios. dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Si Dios te da el mensaje y Pero tú no lo... dice porque lo desecharon. No, bueno, es que te digo, es que en una congregación, lamentablemente, no todos los que están son, ni son todos los que están. Seguro. Pero Dios te trae el mensaje. Si el pastor o alguno o el que sea Ajá. no está listo para eso, ¿sabes qué? Eso no es mi problema, brother. Porque Dios lo dio. Yo lo pongo en ese punto. Ahora, No, pero aquel, no. ahora, Yo creo que aquel. cada vez que Dios vaya a traer un mensaje, Pues sabe seguro. que lo van a entender. Bueno, mire, La Biblia, donde nosotros leímos, ¿verdad? Donde nosotros leímos, porque donde nosotros leímos fue el apóstol Pedro. Usando, ¿verdad? Esa profecía de Joel, y después él les enseña que ellos entregaron a Jesús, que Jesús era el Mesías que el Antiguo Una Testamento palabra fuerte hablaba, y dice que esa palabra, los compugió. gracias. Le llegó al La corazón. palabra, Dios, el Espíritu Santo de Dios, cada vez que habla, las personas Oh, sí. o algún grupo Se o alguna se persona en compuje. la congregación Sí, se compuje. sí. Sí, seguro. Seguro que sí. Siempre y Dios que, habla. y que ese mismo día del Pentecostés ellos recibieron el don de lengua y los 120 Mira, lo estaban entendiendo. Y te digo más para Bueno, el los grupo que 120 no estaba, estaba así, el grupo que estaba no estaban preparados para eso y como quiera lo entendieron. Sí, ¿Entiendes? So, déjame terminar con mi Dios statement. lo va a llevar el mensaje, pero Víctor, que Ok. estamos tratando de que quiero terminar. refutar lo que tú estás diciendo. ¿no? Quiero- So,
Cuando Dios va a llevar un mensaje, Dios sabe que ese mensaje va a ser recibido. Si es de Dios. Por eso, y tú me estás diciendo que Dios lo trae, y si no están preparados, pues problema de ellos. Porque es que Dios sabe que yo ellos tengo, van a estar. déjame decirte por qué yo digo eso. Porque, pastor, usted dijo. Nos fuimos del Pentecostés. No. Porque usted dijo que hay muchas personas, para no escuchar la palabra, que traen o quieren hacer limitar de lengua. Sí, pero eso ahora, es de Dios. Ahí tú sabes que no es pero Dios. ahora vuelvo. Pero ahora yo vuelvo. Le llama lisonja. Está bien, listo. Ahora, pero yo digo, ¿verdad? y yo dije el texto donde dice que el hombre espiritual puede juzgar a todo. Ahora, si dentro de la congregación que se trae el mensaje, el hombre espiritual, uno sabe, brother, cuando es de Dios y cuando no es de Dios. No, eso es. Tú sabes, brother. Eso no hay duda. Entonces, si traen un mensaje y yo sé que es de Dios y no hay quien lo interprete, sabe que Dios lo dio. Pero uno sabe cuando es de Dios y no es de Dios. Sí, pero ahí es que yo me refiero. entiendo No es lo de que que quiere sí. decir ahora, No es de que pero sí. ahorita No, se porque oyó bien diferente. no soy diferente porque Sí, ahorita se oyó lo bien que pasa es que yo diferente. estoy siguiendo el argumento que tú dijiste Sí, de sí, muchos seguro. charlatanes. Es como- Déjame leer esto y después seguimos con ella. Repito, es como hay veces, ¿verdad? Y lo digo con todo respeto a estos que dicen esto. Vamos a suponer que hay una persona que tú invitas a predicar una semana antes. Y esa persona cuando llega al altar dice, yo estoy aquí en el altar y el Señor me cambió El mensaje, eso también, eso no tiene sentido. Que no estudiaron. Sí. Eso de verdad que me explota la cabeza. Sí, no, porque- sí, eso no porque tiene eso sentido. no es Dios. O sea, Sí, eso perdóname, no- pero eso el Espíritu Sí, Santo no pasó No ahí. estudiaron, no buscaron. O sea, Mira, Isaías 55, el 10 y el 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve a ella, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Amén. El hermano Víctor trajo el argumento y el hermano Víctor no está incorrecto. Lo que sucede es que se desvió un poquito, en lo cual, ¿verdad? Sí, se entendió Porque yo diferente. entiendo al hermano Víctor, porque el hermano Víctor, sé lo que mire, dije, pero en el momento yo como algunas que- veces, como que que no. nos sí, como que nos frustramos algunas veces, porque algunas veces la persona estudia, busca todo lo que puede buscar de presencia de Dios y después llega y ve como que la gente no atiende, Sí. y eso como que uno suelta y lo No, que y que ya. muchos cogen Pero- la lengua para muletilla también. exacto. Y eso- Seguro que y eso- sí. Y eso es ahí es que. Pero eso- tú sabes, Sí. pero tú sabes cuando, mira, un creyente. Pero tú puedes coger una muletilla de una dora. Gravi tenía una muletilla y no lo oí el domingo. Trajo tremendo mensaje el domingo y yo no oí la muletilla. Y era una muletilla, entiende, que llegaba a molestar, entiende, a no molestar, sino a desconcentrarte del mensaje que tú estás trayendo, entiendes. Pero eso se va arreglando poco a poco, tú lo vas seguro que arreglando. sí. Pero Eso cuando va ya moldeando, tú coges moldeando. la lengua, esas lenguas raras, porque son lenguas raras, eso no es de Dios, eso es lenguas raras para muletilla. Y es que yo digo glorificado ya sea el eso es otra cosa. Señor. Sí. Yo digo mucho glorificado Sí. sea el Señor. Pero porque es que como que lo pienso mucho en la mente Sí, sí. y algunas veces no Es me que- salen es las que lo que pasa palabras es y que totalmente- para aguantar el tiempo. Eso es normal. Eso es muletilla, eso es normal. Eso sí, es eso. normal. Tú te entrenas Pero, para eso. sí, ¿no? pero Dale, lo Gaby. interesante de Que diga el hermano Víctor. lo interesante de lo que estamos Que lo dijiste, leyendo claro. de estos avivamientos que traen, ¿verdad? Que traen un mover y un entender de la Biblia, es que vemos el respaldo de Dios en que se mantiene, ¿verdad? Yo creo que quiero decir el capítulo 4 o 5, no me acuerdo, pero el libro de los Hechos hablaba que cuando estaban discutiendo con los del Sanedrín, ¿verdad? Los Sanedrín. Estaban discutiendo con Juan y Pedro. Ellos, Gamaliel le dijo, No, yo. bueno, si ellos, no, el de la Biblia, si ellos vienen y dicen
que eso es Dios, pues déjalo. Exacto. Porque si no es de Dios, se desborona. Se desborona, Amén. exactamente. ¿Verdad? Ah, sí. So, a este hombre decimos traer esa predicación, porque de ahí mismo era del libro de los Hechos capítulo Sí, 2, exacto. que él decía que había para sentir el espíritu o para demostrar que la persona tenía el espíritu de Dios, tenía que hablar en lengua en alguna ocasión, ¿verdad? Y yo lo entiendo porque la Biblia habla del hablar de orar en el espíritu, en palabras que uno no entiende, pero es el mismo espíritu de uno hablando con el espíritu de Dios. Pero mi opinión personal que eso sucede en la intimidad, no dentro de unas congregaciones. En la intimidad, tú orando, puede ser que el espíritu, ¿verdad? Y tu espíritu pues comiencen a hablar en lengua. Pero en el medio de una congregación, Sí. Que los que otros no estén están hablando en lengua entendiendo. y nadie está entendiendo. No, y están confundiendo, están confundiendo a los nuevos creyentes. Es lo que dice el apóstol oye, Pablo. Déjame decir algo sobre la calle Azusa Ajá. y termino con todo. Y termino No, porque todavía falta 2 o Sí. 3 minutos. Ok. ¿Cómo va a terminar? Cuando le aconsejo a los que están en podcast, este tremendo libro. Sí. Ok. Muy bueno. Todo lo Azusa. que Azusa. Sí. Todo lo que ocurrió aquí, La calle Azusa. todo el escritor, todo lo que Dale, ocurrió dale aquí. promoción al escritor para que... Sí, el escritor se llama Frank, el prólogo es por Vincent Cien, pero usted lo puede ver. eso mismo. Ok, escuche bien. Todo lo que se derriba de lo que ocurrió en aquel momento, todo es bíblico. Todo lo que ocurrió allí Sí. es basado en la palabra del Señor. Mira, quiero leer algo aquí. Cuando lo que mi hermano Grave está diciendo de la división, dice: habíamos sido llamados para bendecir y servir a todo el cuerpo de Cristo en todo lugar. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, hablamos de aquellos creyentes que aceptaron a Cristo como único y exclusivo Salvador. No importa la raza, el color, el sexo, como sea. Donde venga. Ese es el cuerpo de Cristo, espiritualmente. Ahora dice: Cristo es uno y su cuerpo no puede ser más que uno. Dividirlo es destruirlo, como en el caso del cuerpo natural, porque como un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. 1 Corintios 12:13. Y después Replute dice: la iglesia es un organismo, no una organización Aleluya. humana. Entonces, todo lo que ocurrió, el lavar lengua, mire, el lavar lengua, el danzar del Espíritu, en la manifestación del El Espíritu bautismo Santo. también. Esto fue una El bautismo experiencia. también. Sí, eso es Esto bien fue importante, una no puede acabar sin experiencia tocarlo. personal en ese momento. Fue la llenura del Espíritu Santo fuera de lo que era una organización o unas estipulaciones que te pone una religión que te dice: tienes que sentarte aquí, tienes que alabar cuando yo te diga, tienes que moverte cuando yo te mande, tienes que alzar la mano para hablar. Ya es una organización, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, Él es quien toma control de tu vida, porque así lo estipula la palabra del Señor. La Biblia dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y hay muchos textos bíblicos que respaldan lo que ocurrió en aquel momento. La palabra dice más todavía, vamos a Juan capítulo 3. Dice: ya no somos como el viento, que nadie sabe por dónde va. Y así son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, que ya no los manejamos nosotros, sino que los maneja el Espíritu Santo. Por eso cuando hablamos, pastor, y no los queremos callar, porque Dios tiene Pero control de mira, nuestra ya vida. llevamos 50 minutos y no hemos tocado el bautismo. Y el bautismo Todo pasó en la calle. sí, es un punto bien importante. Oh, sí, para mí sí también. ¿Por qué la diferencia del bautismo? Porque hay iglesias que bautizan como la católica, pero no la misma manera que bautiza la Pentecostés. Lo que pasa es que cuando Eso es bíblico lo que también. pasa es que El bautismo en la agua. eso es bíblico también, Sí, sí. en la agua. Sí, eso es bíblico también, porque Juan Bautista bautizaba y bautizaba gente grande. No, ahí no había ningún niño. Sí. Por eso que la Porque era católica, y era no es religión, de esto era- la católica, sino que el bautismo es diferente porque ellos bautizan Bueno. cuando son Sí, bebés. porque eso es remisión de pecado. Y no, exacto, y un bebé no tiene ningún no pecado, tiene ninguna ningún pecado. inocencia. Exactamente.
Pero son- ¿Por qué? No, yo sé que es de Juan, entiende, que la practicó y que Ajá. Jesús nos mandó, entiende, a bautizarnos, nos enseñó a, entiende, con su acto, Ok. nos enseñó a que tenemos que bautizarnos. ¿Cuál es la pregunta, pastor? ¿Por qué nosotros bautizamos ya a Juan grande y ellos bautizan, entiende, a Porque bebé? la diferencia es sencilla, ya, y después David lo dice, la diferencia es sencilla. No es lo mismo cuando se hace un rito, ¿ok? O una tradición, porque como la Biblia dice, ¿verdad? Que hay que bautizarlo, pero cuando la Biblia relata y entendemos que el bautismo en agua es para purificación o para limpieza de nuestro pecado, tenemos conciencia nosotros que en un niño no hay pecado. Al no haber pecado, No nace pecador. no, estoy hablando de la conciencia. por Sí, eso lo trae. sí, pero un niño, es el sentido común que un niño no tiene la conciencia de lo que es aceptar a Cristo como único y exclusivo Salvador, hasta que no tenga una edad o un momento en su vida donde se sienta consciente de lo que está haciendo, porque no podemos hacer las cosas sin saber lo que estamos. Esto no es la ley, papá. Esto no es la ley, que todo era un ritual y yo tenía que traer las primicias. No, esto es conciencia. Y por eso, cuando una persona está consciente, que el primer paso tiene que hacerle reconocer a Cristo como único y exclusivo Salvador y reconocer que soy un pecador. Cuando hacemos eso, entonces tenemos la conciencia limpia y hacemos el bautismo en agua, no para Dios, sino para testimonio de la iglesia. Lo que pasa es que Esto es claro, la Biblia es súper clara. lo que pasa es que la Iglesia Católica, cuando adaptó el bautismo de los niños en la cabeza, es porque dije eso en principio, por eso fue aquí que Yo se no hice- sé, pero- No, como tú dijiste, por eso fue el que hombre es dije- pecado. Por eso yo dije, por eso yo empecé a tirar el background de lo que tiré al principio, porque ellos lo que empezaron es que cada vez que ellos conquistaban alguna tierra, Ya tú sabes. ya en esa tierra se practicaba un tipo de religión. Entonces ellos, para poder llamar repeligrense, ellos lo que hacían era que hacían un Sí, por lego. eso es que vamos a la iglesia los domingos. Ellos le guisaban Y lo convertían obligado. obligado y adaptaban su religión. ¿Por qué tú crees que un santero, con todo respeto a los santeros, ellos se santifican en una iglesia católica? Porque ellos adoptaron a los santos. Entonces ellos y así sucesivamente, ellos tuvieron que pasar cuando vino lo del niño divino, ¿verdad? Y se son entregados los niños al niño divino, que ahí empezó el bautismo. Sabemos que el niño divino viene de otra secta, de otro judaísmo, de otra cosa, que ellos adaptaron para ganar que peligrense. O sea, entre más gente haya, más fines de lucro. Entonces ellos adoptaron eso. Y por eso es que cuando se trae esto como un vagón, se trae este vagón desde bien atrás Exacto. hasta el día de hoy, pues entonces ya se convirtió en ¿qué? En una liturgia, Exacto. en una moda, ¿sabes? ¿Otra pregunta, pastor? No, vamos a terminar ya llegamos bueno a la esto, hora, está sí, bueno pero esto. les recomiendo a todo aquel que esté yendo, entiende, a una iglesia que se bautiza en agua, entiende, porque es algo bien bonito y es una representación, entiende, de lo que es este evangelio y va a tener una experiencia bien bonita. He visto muchos que hasta reciben el mismo don del Espíritu Aquí bautizando. Aleluya. comenzó el Pentecostal. Si usted busca ahora mismo en Google, aquellos que les gusta buscar a Google, Sí, en la y calle pone- Azusa. y Ah, pone, Azusa. y pone la definición de Google de Pentecostal, Te va a salir créamelo, Azusa. que te Sí. va a salir esto, Sí. te va a salir la Sí, calle y Azusa. aunque aunque es el movimiento, uno de los movimientos más jóvenes que hay, Exacto. ¿entiende? Es un lo movimiento más que que va ha a crecido. sentir el Espíritu Santo en una manera especial. No, y y que eso, uno- es lo De bonito. los más crecientes también. De Sí. los más... No, en eso creemos. Y quiero decir una cosa, quiero Mira. decir que nosotros hemos estado aquí hablando de todo tipo de religión, bautista, Sin ofender a católica. nadie O sea, tampoco. nosotros, ¿sabes? Si usted quiere continuar, ¿verdad? En esa secta, nosotros no es que estamos hablando mal de su religión. No, nosotros seguro que respetamos su pensamiento, su ideología, ¿verdad? Pero lo que sí abiertamente le puedo decir es que
busquen de Dios y busquen una iglesia que se manifieste el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque estamos en unos tiempos que unos tiempos muy malos que solamente el Espíritu de Dios hace reconocer y hace ver el tiempo en que estamos viviendo. De nuevo, yo sé que, ¿verdad? Tal vez hay católicos viéndonos, también hay metodistas, puede haber bautistas viéndonos. Ojalá y lleguen y escuchen esto, ¿verdad? Amén. Pero si aún no ha aceptado a Cristo como su único Hijo inclusivo Salvador, yo en verdad por aquí en estos medios yo les invito a que busquen al Señor como su único y exclusivo Salvador. Y que el único mediador entre Dios y el hombre se llama el Señor Jesucristo. Yo se los ofrezco. Y si no les gusta, dentro de un mes me lo devuelven. Amén. Pero yo le Quiero garantizo pedir un favor antes que se dé esto. Yo quiero, Mano David, que usted levante una oración por una hermana llamada Mayra. Ella necesita buenas noticias. Ella está esperando unas noticias y ella necesita que esas noticias sean buenas. Ella me llamó esta tarde, me dijo, Gabriel, pide que oren por mí. Y yo dije, pues yo voy a estar en el podcast. Y yo, no, pero pida que oren por mí. Amén. Vamos a orar, Señor. Vamos a orar por ella. Amén. Levanta esa oración, David. Amantísimo Dios, para ese día te damos gracias, Señor, por este momento tan glorioso que es para ti, Señor, y para esa audiencia que nos está escuchando, Señor. Amén. Señor, Padre, mira, ahí nos están dando una petición, Señor, de que ella la está recibiendo una noticia nueva, Señor. Yo no sé qué noticias son, Señor, ni aquí tampoco sabemos qué noticias son, Señor, Padre, pero tú lo sabes, Señor, Padre. Amén. Que sea Gloria tu a Dios. voluntad, Señor, Sí. a la respuesta que sea, Señor, que sea bajo tu voluntad, Señor, Amén. Padre. Gloria a Dios. Sea sí, sea no, Señor. Sabemos que los sí son tuyos, Señor. Sabemos que los no también son tuyos, Señor. Pero si tú lo haces, Señor, es porque algo más grande tiene para esa persona, Sí, Señor. papá Dios. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Dios, que tú tienes control de toda esta situación, Gloria a Señor. Dios. Te damos gloria y te damos honra, Señor, porque tú eres el Dios todopoderoso de ayer y hoy y los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Ten fe. Santo tú eres mi Dios. Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Dios bendiga a mi hermana Mayra. ¿Entiendes? Si llega a ver esto, la quiero mucho y siempre estoy Gloria a Dios. orando mucho por ustedes, por cada uno de los de Holio y cada uno de los que vean esto y no sean cristianos, los invito. 192 de la Pine Street a las 10 de la mañana los domingos, miércoles y jueves a las 7 de la noche. Las puertas están abiertas y van a ver algo diferente, van a sentir algo diferente, se lo aseguro. Muchas de las personas se creen que el evangelio es enzorroso, que el evangelio es prohibir demasiado de muchas cosas y están equivocadas. Aquí no se prohíbe nada, sino que Dios va trabajando en tu vida y tú vas dejando cosas que tú mismo te vas a dar de cuenta que tienes que dejarlo. La religión es la que prohíbe. Exacto. Las puertas están abiertas para cada uno de ustedes. Si están en Holio, sabemos que hay una iglesia en la 635 de la South Summer y la dirección de la iglesia de ustedes. En el 200 de la Main Street, allí en la bella ciudad de Julio. Hay una iglesia abierta para ustedes. Dios le bendiga a cada uno y hasta el próximo podcast. Los del Camino.